¿Te ha pasado que un simple comentario o situación te enciende y sientes que pierdes el control? El enojo y la ira son emociones poderosas, pero si no las gestionamos, pueden destruir nuestra paz y nuestras relaciones. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes aprender a transformar esa energía en algo constructivo? En este video te compartiré estrategias efectivas para manejar la ira de manera inteligente y con calma. Prepárate para tomar las riendas de tus emociones y descubrir cómo convertir el enojo en una oportunidad de crecimiento. Sigue mirando y transforma tu manera de reaccionar. Antes de comenzar, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre algo importante. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Hoy elijo ser estoico. Si esta frase resuena contigo y estás listo para comprometerte con tu cambio, te invito a que la escribas en los comentarios. Al hacerlo, estás dando un paso hacia una transformación real y personal. Número 1. Reconocer la ira como un estado transitorio de locura. La ira es un fuego que arde dentro de nosotros y si no la controlamos puede consumir todo a su paso. Los estoicos la veían como una forma de locura momentánea, un estado en el que la razón queda nublada y el juicio se debilita. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho algo en un arrebato de furia solo para arrepentirnos después? Es porque en ese instante no somos dueños de nosotros mismos, nos convertimos en esclavos de nuestras emociones, actuando como si hubiéramos perdido la razón. Imagínate a alguien que, tras un comentario ofensivo, reacciona con un grito, con violencia o con palabras hirientes. En ese momento no es él mismo quien habla, sino su ira. Y la ira no razona, no piensa, solo destruye. Pero lo más peligroso es que mientras dura, nos convence de que tenemos razón, de que nuestras acciones están justificadas. Solo cuando la tormenta pasa vemos el daño causado y nos damos cuenta de que hemos actuado como si estuviéramos fuera de control. Los estoicos enseñaban que la mejor manera de lidiar con la ira no es reprimirla, sino observarla. Cuando surge, en lugar de reaccionar de inmediato, debemos hacer una pausa y analizarla. Preguntarnos, ¿esto es realmente importante? ¿Vale la pena perder mi paz por esto? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Lo que hoy nos parece intolerable, mañana será insignificante. Séneca decía que la ira es como una enfermedad, pero con la ventaja de que podemos detener su avance si la detectamos a tiempo. Controlar la ira no significa ser indiferente o permitir que otros nos falten al respeto. Significa ser dueños de nuestras reacciones. Una persona verdaderamente fuerte no es aquella que responde con furia ante la más mínima provocación, sino la que mantiene la calma incluso en medio del caos. La paciencia, el autocontrol y la sabiduría son armas mucho más poderosas que la ira. La próxima vez que sientas que la ira empieza a surgir, no te dejes arrastrar por ella. Respira, cuenta hasta 10 si es necesario. Recuerda que este sentimiento es temporal, que no define quién eres. Lo que realmente define tu carácter es cómo decides responder. Dejar que la ira te controle es entregarle el poder sobre tu vida. Dominarla, en cambio, es demostrar que eres el dueño de ti mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos aconseja imaginar que estamos observando nuestra propia furia desde afuera, como si viéramos a otra persona enojada. Desde esa perspectiva, nos damos cuenta de lo absurdo que resulta dejarnos llevar por una emoción que solo nos hace daño. Lo que alguien diga o haga puede estar fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta siempre es nuestra elección. El verdadero reto no es evitar situaciones que nos enojen, sino aprender a manejarlas con sabiduría. Cada día enfrentamos pequeñas pruebas, el tráfico, un comentario desagradable, un error cometido por alguien más. Podemos reaccionar con rabia o con serenidad. Y si elegimos la serenidad, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Piensa en una persona que admiras. ¿Es alguien que grita y pierde los estribos con facilidad?
Probablemente no. La gente verdaderamente admirable es la que sabe mantener la calma, la que elige responder con inteligencia en lugar de con impulsividad. Esa es la verdadera fortaleza. La ira es una trampa, nos hace sentir poderosos en el momento, pero nos debilita a largo plazo. Nos hace actuar sin pensar, pero las consecuencias de esos actos pueden durar para siempre. ¿Vale la pena? La respuesta es obvia. Si queremos vivir en paz, debemos aprender a reconocer la ira por lo que es, una emoción pasajera, un impulso primitivo que no debe gobernarnos. No somos esclavos de nuestras emociones, somos seres racionales con la capacidad de decidir cómo reaccionamos ante cada situación. Y cada vez que elegimos la calma en lugar de la furia, nos acercamos un poco más a la verdadera sabiduría. Número 2. La importancia de la dilación. Tomar un respiro antes de reaccionar. La dilación es el escudo del sabio, la pausa que evita que las emociones tomen el control y nos arrastren a un mar de arrepentimiento. En el estoicismo, aprender a frenar la reacción inmediata es una de las mayores fortalezas que podemos cultivar. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de darle un cauce adecuado. Una mente que reacciona sin pensar es como un caballo desbocado. No sabe a dónde va, pero avanza con violencia, causando daño a su paso. En cambio, cuando logramos poner una distancia entre el estímulo y nuestra respuesta, nos convertimos en jinetes que controlan las riendas de su propio carácter. Imagina que alguien te insulta en público. Tu primer impulso puede ser responder con rabia, devolver el golpe con palabras afiladas o incluso llevar la confrontación más allá. Pero, ¿qué ganas con eso? Nada, salvo una efímera satisfacción que pronto se convierte en arrepentimiento. Los estoicos enseñaban que las ofensas solo tienen poder sobre nosotros si les damos importancia. Si en cambio tomas un respiro, te das cuenta de que ese insulto no define quién eres, no te cambia. No tiene el peso que tu mente le quiere otorgar. Cuando practicas la dilación, te das la oportunidad de responder desde la razón, no desde la emoción. Séneca decía que la ira es un veneno que bebemos esperando que otro sufra. Y muchas veces nuestra reacción impulsiva solo nos lastima a nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de furia y luego te has arrepentido? La dilación es la herramienta que evita que eso suceda. Es un instante de reflexión, un momento para preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Cómo puedo responder de una manera que me beneficie en lugar de perjudicarme? Ese pequeño espacio de tiempo lo cambia todo. Es el margen entre la sabiduría y la imprudencia. Los estoicos practicaban esto en su vida diaria. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo, enfrentaba críticas constantes. Como gobernante, estaba rodeado de personas que querían verlo fracasar, de insultos y provocaciones. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, aplicaba la dilación. Se detenía, respiraba y pensaba, si esto es verdad, debo corregirme. Si es mentira, no tiene importancia. Así evitaba que la emoción lo dominara. Esta práctica no es solo para emperadores o filósofos, es para cualquiera que quiera vivir con más serenidad. La dilación no significa debilidad. Al contrario, se necesita más fuerza para contenerse que para explotar. Cualquiera puede dejarse llevar por la ira, pocos pueden controlarla. Y en esa pausa, en esa respiración profunda antes de hablar, encontramos poder. Poder sobre nuestras reacciones, sobre nuestra paz interior y sobre la calidad de nuestras relaciones. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Piensa en la última vez que reaccionaste sin pensar. ¿Te benefició? ¿Mejoró la situación? Probablemente no. La próxima vez que sientas el impulso de responder con enojo, prueba esto. En lugar de actuar de inmediato, detente. Cuenta hasta 10 si es necesario. Pregúntate qué diría la mejor versión de ti mismo en esa situación. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo con inteligencia. Cuando dominas la dilación, te conviertes en alguien que responde con claridad en lugar de reaccionar con caos.
Te vuelves dueño de ti mismo, y en un mundo donde todos quieren gritar más fuerte, tener el control de tus palabras y emociones te distingue. La calma es un superpoder. Cultívala. Número 3. Identificar lo que está bajo nuestro control. La clave para la tranquilidad está en saber diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que escapa a nuestro control. Muchas veces sufrimos porque luchamos contra lo inevitable, porque gastamos energía tratando de cambiar cosas que jamás estuvieron bajo nuestro dominio. Los estoicos comprendieron que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento proviene de esta confusión. En lugar de resistirse a lo inmutable, aprendieron a enfocarse en lo que sí podían controlar: su mente, sus acciones, su carácter. Piensa en un día lluvioso. Puedes maldecir el clima, quejarte de la lluvia y lamentarte porque arruinó tus planes, pero al final del día la lluvia caerá de todas formas. No importa cuánto te frustres, no tienes el poder de detenerla. Lo que sí está bajo tu control es cómo decides afrontar la situación. Puedes llevar un paraguas, adaptar tus planes o simplemente disfrutar del sonido de la lluvia golpeando el suelo. Ahí radica la diferencia. En lugar de gastar tu energía en algo que no cambiará, la usas para mejorar lo que sí puedes manejar. El mismo principio se aplica a la gente que te rodea. No puedes controlar cómo actúan los demás, qué dicen o qué piensan de ti. Si alguien te critica o te trata con desprecio, en lugar de enojarte y desgastarte mentalmente, recuerda que su actitud no depende de ti. Lo único que realmente está bajo tu control es tu respuesta. Puedes elegir ignorar el comentario, reflexionar si hay algo valioso en la crítica o simplemente seguir adelante sin permitir que te afecte. Marco Aurelio decía que si algo externo nos perturba, no es la cosa en sí, sino nuestra percepción de ella. Y esa percepción, eso sí, está bajo nuestro control. Mira el tráfico. Un clásico ejemplo de frustración diaria. Estás en un atasco, el reloj avanza y sientes la impaciencia crecer dentro de ti. Puedes golpear el volante, gritar o maldecir a los conductores que tienes adelante, pero nada de eso hará que los autos se muevan más rápido. El tráfico no está bajo tu control. Sin embargo, sí puedes elegir cómo pasas ese tiempo. Puedes escuchar música, un audiolibro, una conferencia, aprovechar el momento para reflexionar o simplemente aceptar la espera sin que se convierta en una tortura mental. Ahí es donde el estoicismo se vuelve práctico. No cambia la situación, pero cambia la forma en que la experimentas. Cuando comprendes este principio, te das cuenta de cuánta energía desperdicias en cosas que nunca estuvieron en tus manos. Te enojas porque alguien te habló de mala manera, porque un plan no salió como esperabas, porque el clima no cooperó con tus deseos. Pero si miras más de cerca, verás que todas esas situaciones tienen un punto en común. Ninguna dependía de ti. Lo único que realmente está bajo tu control es cómo decides enfrentarlas. ¿Vas a dejar que te arrastren o vas a asumir la responsabilidad de tu propia paz mental? Los estoicos no promovían la indiferencia ni la resignación, sino la sabiduría de enfocar tu energía donde realmente puedes hacer la diferencia. No puedes controlar si alguien te rechaza, pero puedes controlar cómo reaccionas ante ese rechazo. No puedes evitar que la vida te presente dificultades, pero puedes controlar la actitud con la que las enfrentas. Esta distinción es la base de la libertad interior. Mientras sigas intentando cambiar lo inmutable, serás un esclavo de las circunstancias. Pero en el momento en que decides centrarte en lo que sí puedes manejar, recuperas el control de tu vida. Aceptar que algunas cosas simplemente son como son no significa rendirse, sino entender dónde vale la pena poner el esfuerzo. Y cuando dejas de malgastar tu energía en lo incontrolable, descubres algo increíble. Tienes mucho más poder del que creías. Porque aunque no puedas cambiar el mundo, siempre puedes cambiar la forma en que lo vives. Ahí es donde radica la verdadera fuerza. Número 4.
Desarrollar respuestas automáticas para temas conflictivos. No siempre puedes elegir con quién hablas, pero sí puedes elegir cómo respondes. Las conversaciones difíciles son inevitables. No importa cuán calmado seas, siempre habrá alguien que intente provocarte, que busque hacerte perder el control o que simplemente quiera discutir. El estoicismo nos enseña que en esas situaciones no debemos reaccionar impulsivamente, sino prepararnos de antemano. La clave está en desarrollar respuestas automáticas que nos permitan salir de la confrontación sin alimentar el conflicto. Imagina que estás en una reunión familiar y alguien saca un tema polémico: política, religión, dinero. Todos sabemos cómo pueden terminar esas conversaciones. Las emociones suben, las palabras se vuelven armas y al final nadie cambia de opinión, pero todos terminan molestos. Aquí es donde entra la estrategia estoica. En lugar de dejarte arrastrar por la discusión, puedes tener preparada una respuesta simple: prefiero no hablar de esto ahora, o podemos estar en desacuerdo sin necesidad de discutir. No es evasión, es inteligencia emocional. Es reconocer que la mayoría de estos debates no llevan a ninguna parte y solo generan tensión innecesaria. Séneca decía que la ira es un fuego que consume primero a quien la siente. No se trata de ganar cada discusión ni de demostrar que tienes razón, sino de mantener tu paz mental. No necesitas reaccionar a cada provocación. No necesitas corregir a todo aquel que dice algo con lo que no estás de acuerdo. A veces, el verdadero triunfo es la indiferencia. Una respuesta tranquila y medida es mucho más poderosa que una explosión de ira. Si alguien busca provocarte con un comentario sarcástico o una crítica disfrazada, en lugar de responder con la misma moneda, simplemente puedes decir: entiendo tu punto de vista, y seguir adelante. No alimentes el fuego. Las respuestas automáticas son como un escudo. Evitan que te expongas a situaciones que desgastan tu energía y te desvían de lo que realmente importa. Si alguien insiste en discutir sobre un tema conflictivo, puedes tener preparada una frase como: no creo que vayamos a cambiar de opinión, así que prefiero hablar de otra cosa. No es debilidad, es control. Es elegir tus batallas y decidir en qué vale la pena invertir tu energía. No todo merece una respuesta, no todo merece tu atención. Marco Aurelio, como emperador, estaba rodeado de personas que intentaban provocarlo constantemente. ¿Cómo reaccionaba? Con calma, con distancia, con frases medidas que no daban espacio para la confrontación. No porque le faltara carácter, sino porque entendía que no tenía sentido gastar su tiempo en conflictos innecesarios. Si un emperador podía manejar con sabiduría las provocaciones de su tiempo, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros en nuestra vida diaria? Piénsalo, ¿cuántas veces has terminado en una discusión que realmente no querías tener? ¿Cuántas veces has sentido que te arrastraron a un conflicto del que luego te arrepentiste? La solución no es evitar a las personas ni huir de todas las conversaciones difíciles, sino estar preparado. Tener frases listas que te permitan mantenerte firme sin necesidad de encender la chispa del conflicto. Respeto tu opinión, pero prefiero no entrar en este debate. No estoy de acuerdo, pero no creo que valga la pena discutirlo. Lo importante es que nos llevemos bien, no que pensemos igual. Cuando aprendes a responder con estrategia y calma, te liberas del ciclo de la provocación. No permites que las palabras de los demás dicten tu estado de ánimo. No das a los demás el poder de sacarte de tu centro. Y eso, en un mundo donde todos buscan imponer su punto de vista, es una ventaja inmensa. La verdadera fortaleza no está en discutir más fuerte, sino en saber cuándo el silencio es la mejor respuesta. Número 5. Los peligros de un enojo no procesado. El enojo no es el problema es lo que hacemos con él. Imagínate un volcán que acumula presión durante años sin liberar ni una pizca de su energía. En algún momento explota, y cuando lo hace, destruye todo a su alrededor. Lo mismo pasa con la ira no procesada.
No desaparece porque la ignores, se oculta, se comprime, se transforma en algo más peligroso. El estoicismo nos enseña que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, pero tampoco ignorarlas. El enojo reprimido se convierte en un veneno que se filtra en nuestra vida cotidiana. Se manifiesta en irritabilidad, en impaciencia con los demás, en noches de insomnio y ansiedad sin una causa aparente. Un comentario insignificante puede encender una chispa y desatar una explosión desproporcionada. Y ahí es donde el enojo se convierte en el verdadero problema, no en la emoción en sí, sino en la manera en que la dejamos gobernarnos. Cuando no enfrentamos nuestro enojo, él encuentra formas de salir, muchas veces de manera destructiva. Un padre que nunca expresa su frustración con su trabajo puede terminar gritando a sus hijos por un plato roto. Una persona que aguanta injusticias sin decir nada puede sufrir un colapso emocional en el momento más inoportuno. El cuerpo también habla cuando la mente se calla: dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos. La ira que no se expresa se convierte en una carga que arrastramos sin darnos cuenta. Pero el estoicismo nos ofrece una alternativa: procesar el enojo con racionalidad. No se trata de reprimirlo ni de actuar impulsivamente, sino de observarlo. Preguntarnos: ¿por qué me siento así? ¿Esta emoción está justificada? ¿Sirve de algo ceder a ella? Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Si aprendemos a examinar nuestras reacciones con distancia, el enojo deja de controlarnos. Una buena estrategia es la pausa. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que antes de responder con ira es mejor esperar. Tomarse un momento para respirar, para recordar que la mayoría de las cosas que nos molestan son efímeras. Lo que hoy nos parece intolerable, mañana será un recuerdo sin importancia. Alguien nos insulta, nos traiciona, nos decepciona y sentimos que tenemos derecho a explotar. Pero, ¿qué ganamos con ello? La satisfacción de descargar nuestra rabia dura unos segundos, pero las consecuencias pueden durar años. Veamos un ejemplo. Imagina a alguien en el trabajo que constantemente menosprecia tu esfuerzo. Día tras día soportas sus comentarios, acumulando enojo. Un día, sin previo aviso, explotas en una reunión y gritas delante de todos. En ese momento quizás sientes alivio, pero luego vienen las consecuencias. El ambiente laboral se vuelve tenso, tu reputación queda dañada y posiblemente te enfrentes a repercusiones más serias, todo por no haber gestionado el enojo de manera adecuada desde el principio. No se trata de aguantar todo en silencio ni de ignorar las injusticias. Se trata de encontrar la manera correcta de reaccionar. Los estoicos recomendaban la escritura como una herramienta poderosa. Marco Aurelio anotaba sus pensamientos cada noche, reflexionando sobre lo que le perturbaba y buscando una perspectiva más amplia. También recomendaban la premeditatio malorum, anticipar mentalmente las dificultades antes de que ocurran para que, cuando lleguen, no nos tomen por sorpresa. El enojo puede ser una señal de que algo necesita cambiar. Tal vez debemos establecer límites, mejorar nuestra comunicación o alejarnos de ciertas situaciones, pero nunca debe convertirse en nuestro dueño. Séneca advertía que el enojo es como un fuego. Si lo alimentamos sin control, consume todo a su paso, incluyendo a quien lo siente. Al final todo se reduce a una pregunta: ¿quieres ser esclavo de tu enojo o su maestro? El enojo mal manejado destruye relaciones, oportunidades y nuestra propia paz. Pero cuando lo observamos con sabiduría, nos enseña sobre nosotros mismos, nos fortalece y nos ayuda a crecer. La elección es nuestra. Número 6. La importancia de no reprimir el enojo para tener una buena autoestima. El enojo tiene mala fama. Nos han enseñado que es algo que debemos esconder, controlar, evitar, pero el estoicismo no dice que debamos reprimir nuestras emociones, sino entenderlas. Si reprimimos nuestro enojo constantemente, terminamos desconectándonos de nosotros mismos, sacrificando nuestra autenticidad por la aceptación de los demás.
Y cuando nos desconectamos de lo que sentimos, nuestra autoestima se debilita. Muchas veces accedemos a peticiones que nos incomodan por miedo a desagradar a los demás. Decimos sí cuando queremos decir no. Sonreímos cuando queremos expresar molestia, nos quedamos en lugares donde no queremos estar. Y cada vez que lo hacemos, nos traicionamos un poco más. Nos convertimos en una versión de nosotros mismos que no es real, un falso yo que busca validación externa en lugar de honrar lo que realmente sentimos. Séneca decía que la peor esclavitud es depender de la aprobación de los demás. Si no nos damos el permiso de sentir enojo, si no nos atrevemos a defender nuestros límites, estamos entregando nuestra autonomía a los demás. Y sin autonomía no hay autoestima. Ser auténtico no significa ser impulsivo ni agresivo, sino ser fiel a uno mismo. Cuando sentimos enojo es una señal de que algo no está bien. Tal vez alguien ha cruzado un límite, tal vez hemos sido tratados injustamente. Ignorar esa señal es como ignorar el dolor físico. Si te duele la pierna y sigues caminando como si nada, el problema solo empeorará. Lo mismo pasa con el enojo. Si no lo escuchamos, se convierte en resentimiento, en agotamiento, en frustración acumulada que tarde o temprano explotará o nos hará sentir cada vez más pequeños. Imagina que un amigo te pide un favor que realmente no quieres hacer. No tienes tiempo, no tienes ganas, pero accedes porque no quieres parecer egoísta. En el momento, sientes una incomodidad interna, pero la ignoras. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que esto pasa con frecuencia. Te exiges a ti mismo ceder una y otra vez, hasta que terminas agotado y molesto contigo mismo por no haberte puesto un alto. Y lo peor es que el otro ni siquiera lo nota, porque nunca le hiciste saber cómo te sentías. El estoicismo nos enseña que la virtud está en el equilibrio, ni reprimir ni dejarse arrastrar por las emociones. En lugar de ignorar el enojo o expresarlo de manera destructiva, podemos usarlo como una herramienta de autoconocimiento. Preguntarnos, ¿por qué me molesta esto? ¿Estoy siendo justo conmigo mismo? ¿Cómo puedo expresar lo que siento sin perder la calma ni mi dignidad? La respuesta casi siempre nos lleva a establecer límites. Decir no de manera firme y respetuosa es un acto de autoestima. No necesitamos justificar ni pedir permiso para poner límites. Marco Aurelio decía que nadie puede perturbar tu paz sin tu consentimiento, pero dar ese consentimiento es fácil cuando no tenemos claridad sobre lo que queremos y lo que no. La clave está en reconocer nuestro derecho a sentir enojo y usarlo como una brújula para guiarnos hacia el respeto propio. Cuando aceptamos nuestro enojo, en lugar de reprimirlo, nos sentimos más seguros. Nuestra energía deja de gastarse en complacencias innecesarias y se redirige hacia lo que realmente importa. Nos volvemos más auténticos, más directos, más libres, y la autoestima se construye sobre esa libertad. No en la aprobación de los demás, sino en la confianza en nosotros mismos. Si queremos vivir con integridad, debemos permitirnos sentir todo el espectro de emociones humanas, incluyendo el enojo. La clave está en aprender a procesarlo sin que nos controle, en expresarlo sin que nos destruya, en usarlo como un recordatorio de que nuestra voz y nuestros límites importan. Porque una autoestima fuerte no se construye en la sumisión ni en la complacencia, sino en la capacidad de honrar lo que realmente sentimos y actuar en consecuencia. Número 7. El perdón nos libera del enojo. El rencor es una cárcel en la que nos encerramos a nosotros mismos. Creemos que, al aferrarnos a la ira, estamos castigando a la otra persona, haciéndola responsable de nuestro sufrimiento. Pero la verdad es que el resentimiento no le afecta a quien nos hizo daño. Nos afecta a nosotros, nos roba la paz, nos llena de pensamientos negativos y nos mantiene atrapados en el pasado. Como decía Séneca, el enojo, si no se controla, es más dañino para nosotros que para el ofensor.
El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre lo que hacen los demás, solo sobre cómo reaccionamos. Cuando alguien nos lastima, la herida es real, pero lo que sucede después depende de nosotros. Podemos quedarnos atrapados en la ira, reviviendo una y otra vez el daño, o podemos soltarlo. Y soltar no significa justificar ni minimizar lo ocurrido. Perdonar no es decir que lo que hicieron estuvo bien, sino elegir no seguir cargando el peso del resentimiento. El problema con el enojo es que se alimenta a sí mismo. Cuanto más pensamos en la injusticia que sufrimos, más grande se vuelve. Nos convencemos de que no podemos perdonar porque sería dar por bueno lo que nos hicieron. Pero, ¿de qué nos sirve seguir aferrados a ese dolor? El estoicismo nos recuerda que la ira es una emoción momentánea, y si la dejamos quedarse demasiado tiempo, se convierte en un veneno. Marco Aurelio lo tenía claro. La mejor venganza es no ser como aquellos que nos han hecho daño. Si alguien nos traiciona, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Podemos dejar que esa traición nos convierta en personas amargadas, llenas de desconfianza, o podemos aprender la lección, alejarnos si es necesario y seguir adelante sin cargar con la rabia. Imagina que confiaste en alguien, un amigo, un compañero de trabajo, una pareja, y esa persona te traiciona, rompe tu confianza, te hiere profundamente. En ese momento el enojo es natural, es humano. Pero pasa el tiempo y sigues pensando en lo ocurrido, sigues sintiendo la misma rabia, sigues dándole espacio en tu mente a alguien que ya no está en tu vida. Mientras tanto, la otra persona sigue con su vida, sin que tu enojo le afecte en absoluto. El único que sigue sufriendo eres tú. Séneca decía que el enojo es como sujetar una brasa con la intención de lanzársela a otro. El único que se quema eres tú. Aferrarse al resentimiento no nos protege, nos esclaviza, nos mantiene encadenados a una historia que ya no se puede cambiar. Nos impide disfrutar del presente porque seguimos atrapados en lo que nos hicieron en el pasado. El perdón es un acto de libertad. No significa que volvamos a confiar en quien nos lastimó, ni que olvidemos lo ocurrido. Significa que decidimos soltar el peso, dejar de permitir que el pasado controle nuestra vida. Perdonar es para nosotros, no para el otro. Es un regalo que nos damos para recuperar nuestra paz. Los estoicos entendían que la vida está llena de injusticias, que las personas no siempre actúan con rectitud, pero también sabían que aferrarnos al enojo no cambia lo que pasó. Lo que sí cambia es nuestra actitud, nuestra perspectiva. Epicteto decía que no nos afectan los eventos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si decidimos vernos como víctimas eternas, sufriremos eternamente. Pero si aceptamos lo ocurrido, lo procesamos y decidimos seguir adelante, nos liberamos. El perdón nos permite recuperar el control sobre nuestra propia vida. Nos permite dejar de ser prisioneros de nuestras emociones y actuar con sabiduría. Nos permite cerrar ciclos, soltar cargas y enfocarnos en lo que realmente importa. La pregunta no es si la otra persona merece nuestro perdón. La pregunta es si nosotros merecemos vivir en paz. Aferrarnos al enojo nos hace débiles porque nos ata a algo que no podemos cambiar. Perdonar nos fortalece porque nos permite soltar lo que ya no nos sirve. Y cuando aprendemos a hacerlo, descubrimos que la verdadera justicia no está en castigar al otro con nuestro rencor, sino en darnos la oportunidad de ser libres. Número 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro es maleable. No estamos condenados a reaccionar de la misma forma toda la vida. Si cada vez que enfrentamos un problema respondemos con ira, estamos reforzando ese patrón. Pero si empezamos a reaccionar con calma, entrenamos nuestra mente para que la serenidad sea nuestra primera respuesta. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia con la repetición.
No es un concepto abstracto, es una realidad biológica. Lo que practicamos se fortalece. Los estoicos entendían esto mucho antes de que la ciencia lo explicara. Sabían que la virtud y la disciplina no eran dones con los que nacemos, sino cualidades que se desarrollan con entrenamiento. Marco Aurelio hablaba de preparar la mente para la adversidad, de visualizar los problemas antes de que ocurran para que cuando lleguen no nos tomen por sorpresa. Epicteto enseñaba que no somos lo que nos ocurre, sino cómo interpretamos lo que nos ocurre. La clave está en la repetición, en entrenar nuestra mente como si fuera un músculo. Si cada vez que nos encontramos con un obstáculo nos frustramos, estamos fortaleciendo ese circuito en nuestro cerebro. Con el tiempo, la frustración se convierte en nuestra reacción automática. Pero lo mismo pasa con la calma. Si cada vez que algo nos irrita nos detenemos, respiramos y elegimos responder con tranquilidad, estamos creando una nueva conexión neuronal. Y con suficiente práctica, la paciencia se convierte en nuestro reflejo natural. Piensa en alguien que tiene un perro inquieto. Al principio, cada vez que la mascota hace algo indebido, se enoja. Llega a casa, ve un zapato destrozado, grita, pierde la paciencia. Su primera reacción es siempre la frustración, pero un día decide cambiar. En lugar de reaccionar impulsivamente, respira, recuerda que el perro no lo hace para molestarlo, que es solo un animal aprendiendo. Decide responder con paciencia. Al principio es difícil, porque el viejo hábito sigue ahí, pero lo sigue practicando, día tras día, momento tras momento. Y después de un tiempo, su primera reacción ya no es la ira, sino la comprensión. Ha reconfigurado su respuesta emocional. El cerebro es como un sendero en el bosque. Cuanto más usamos un camino, más claro y accesible se vuelve. Si siempre tomamos la ruta del enojo, esa será la más fácil de recorrer. Pero si empezamos a caminar por el sendero de la calma, al principio será difícil, habrá obstáculos, la vegetación lo cubrirá. Pero con el tiempo, ese nuevo camino se abrirá y será el más natural para nosotros. El problema es que muchas personas creen que no pueden cambiar. Dicen, siempre he sido así, como si su forma de reaccionar estuviera escrita en piedra. Pero el estoicismo nos enseña que el carácter se moldea con la práctica, que somos responsables de nuestras reacciones. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo lo enfrentamos. Y la ciencia respalda esto. Las conexiones neuronales que no usamos se debilitan y desaparecen, mientras que las que reforzamos se vuelven más fuertes. La clave es la repetición consciente. No basta con entender el concepto, hay que aplicarlo todos los días. La próxima vez que algo te irrite, detente un segundo, observa tu reacción. No te dejes llevar automáticamente por la emoción. Respira. Recuerda que tienes el poder de elegir. Si lo haces una vez, no notarás el cambio. Pero si lo practicas todos los días, llegará un momento en el que la calma será tu reacción natural. Marco Aurelio decía que la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si entrenamos nuestra mente para reaccionar con serenidad, nuestra vida se volverá más tranquila. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque hemos cambiado nuestra forma de enfrentarlas. No somos esclavos de nuestras emociones, podemos moldearlas, podemos reprogramarnos, y cuando logramos esto encontramos la verdadera libertad. Número 9. Visualizar las consecuencias de nuestra ira. La ira nubla el juicio. Nos hace sentir que el momento presente es lo único que importa, que la descarga de enojo nos traerá alivio inmediato. Pero la realidad es que muchas veces, después de explotar, lo único que queda es el arrepentimiento. Nos damos cuenta de que una palabra dicha en un instante de furia puede destruir una relación, cerrar una puerta o generarnos consecuencias que jamás imaginamos. Los estoicos entendían que la clave para no ser esclavos de la ira está en la anticipación, pensar antes de actuar. Visualizar no solo cómo nos sentimos en el momento, sino lo que ocurrirá después si cedemos a la emoción sin control.
Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos preguntarnos: si hago esto, ¿cómo me sentiré después? ¿Cómo afectará mi vida en el futuro? Porque la ira dura unos minutos, pero sus efectos pueden durar una vida entera. Si cada vez que alguien te irrita, reaccionas con agresividad, tarde o temprano pagarás el precio. Una discusión que comenzó por algo trivial puede escalar hasta un punto en el que ya no haya vuelta atrás. Un insulto dicho sin pensar puede destruir la confianza de años. La ira nos hace sentir poderosos en el momento, pero después nos deja más débiles. Por eso, el verdadero dominio no está en desatar la furia, sino en controlarla antes de que nos controle a nosotros. Piensa en un momento en el que hayas respondido con enojo y luego te hayas arrepentido. Tal vez discutiste con alguien que te importa, dijiste algo hiriente sin pensarlo y luego, cuando la emoción bajó, deseaste no haberlo hecho. Ahora imagina que en ese instante hubieras tomado un segundo para visualizar el impacto de tus palabras, que en lugar de reaccionar al impulso, hubieras respirado y reflexionado. ¿La discusión habría terminado de otra manera? ¿El problema habría sido más fácil de resolver? Imagina que alguien en el trabajo hace un comentario que te molesta. Tu primer instinto es responder con sarcasmo o con una reacción agresiva. Pero antes de hacerlo, te detienes un segundo y piensas: si digo esto, ¿qué pasará después? ¿Voy a crear una enemistad innecesaria? ¿Voy a dañar mi reputación? ¿Me sentiré mejor o solo estaré alimentando mi ira? Y en ese instante de reflexión, decides actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. El estoicismo nos enseña que la emoción por sí sola no es el problema. El problema es lo que hacemos con ella. Sentir enojo es natural, pero no podemos permitir que nos dicte nuestras acciones sin considerar las consecuencias. Si cada vez que nos enfrentamos a un conflicto hacemos el ejercicio de proyectarnos en el futuro, descubrimos que muchas de nuestras reacciones impulsivas no valen la pena. Cuando entrenamos la mente para visualizar las consecuencias antes de actuar, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño espacio es la diferencia entre un acto impulsivo y una decisión consciente. Es el momento en el que dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y nos convertimos en dueños de nosotros mismos. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte ni en responder con la misma agresividad con la que nos atacan. Está en la capacidad de mantener la calma, de elegir nuestras batallas, de responder de una manera que nos beneficie a largo plazo. Porque el enojo mal manejado no solo nos aleja de los demás, también nos aleja de nuestra propia paz. Antes de dejarte llevar por la ira, detente y pregúntate: ¿esto realmente vale mi tranquilidad? ¿Cómo me sentiré después? ¿Es esta la respuesta de alguien que controla sus emociones o de alguien dominado por ellas? Si practicas este hábito todos los días, poco a poco notarás que las cosas que antes te sacaban de control ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque la verdadera libertad no es hacer lo que nos dicta la emoción del momento, sino actuar con la sabiduría de quien piensa en el futuro. Número 10. Practicar la empatía y la comprensión. Cada persona con la que interactúas tiene una historia que no conoces. Todos cargan con preocupaciones, miedos, inseguridades. Lo que para ti es un comentario ofensivo, para la otra persona puede ser solo el reflejo de su propio dolor. Cuando alguien actúa de manera grosera, injusta o agresiva, nuestra primera reacción suele ser el enojo. Pero si en lugar de dejarnos llevar por la ira, hacemos un esfuerzo por entender, nos damos cuenta de que muchas veces la causa de su comportamiento no tiene nada que ver con nosotros. Los estoicos entendían que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de esperar que los demás actúen según nuestros estándares. Marco Aurelio decía que cuando te enfrentes a la necedad o la agresión, recuerda que esa persona está actuando de acuerdo con su propia visión del mundo, no con la tuya. Tal vez fue criada en un ambiente diferente, tiene experiencias que no compartes, enfrenta problemas que desconoces.
Si pudieras ver la vida desde su perspectiva, tal vez entenderías por qué actúa como lo hace. Cuando alguien te interrumpe en el tráfico, te insulta en una discusión o te critica sin razón aparente, la reacción instintiva es responder con la misma energía. Pero antes de hacerlo, pregúntate, ¿qué está pasando en la vida de esta persona para que actúe así? Tal vez tiene un mal día, tal vez está lidiando con problemas que ni imaginas. La mayoría de las veces, el comportamiento de los demás no es un ataque personal, sino una proyección de su estado interno. Piensa en un compañero de trabajo que siempre parece estar a la defensiva, que critica sin tacto o responde con impaciencia. Es fácil tomarse esto como algo personal, reaccionar con enojo o molestia, pero detente un momento y observa. Tal vez está bajo una presión enorme, tal vez tiene problemas en casa, tal vez simplemente no sabe comunicarse de otra manera. Si en lugar de reaccionar con ira practicas la empatía, la tensión desaparece. No porque justifiques su actitud, sino porque eliges no cargar con su negatividad. La empatía no significa aceptar cualquier comportamiento o permitir que los demás nos falten al respeto. Significa elegir la comprensión antes que el juicio. Significa preguntarnos, ¿y si yo estuviera en su lugar? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo actuaría si estuviera enfrentando lo mismo? No podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Y responder con empatía no solo nos libera del enojo, sino que también nos permite influir positivamente en nuestro entorno. Cuando practicas la comprensión, te das cuenta de que muchas cosas que antes te irritaban ya no tienen el mismo efecto sobre ti. Empiezas a ver más allá de la superficie, a notar que el enojo de los demás no es tuyo, que sus problemas no te pertenecen. La empatía te da la libertad de no reaccionar ante cada provocación, de mantener la calma incluso en medio del conflicto. Marco Aurelio escribía que cada vez que alguien te irrite, recuerda que él también es humano, que comete errores igual que tú, que probablemente cree que está haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces has actuado de manera impulsiva y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has dicho algo en un mal momento sin querer lastimar a alguien? Si esperas comprensión de los demás cuando te equivocas, ¿por qué no ofrecerla tú también? Ser empático no es ser ingenuo, es reconocer que la mayoría de las personas actúan según su nivel de conciencia, según sus propias batallas internas. No significa que tengas que aceptar el maltrato, sino que puedes elegir no tomarlo como algo personal. Porque cuando te das cuenta de que la actitud de los demás es un reflejo de ellos y no de ti, recuperas tu paz. En lugar de juzgar de inmediato, pregúntate, ¿qué historia podría haber detrás de esta actitud? ¿Cómo actuaría si entendiera lo que esta persona está pasando? No siempre encontrarás la respuesta, pero solo con hacerte la pregunta ya habrás cambiado tu perspectiva. Y cuando cambias tu perspectiva, cambias tu reacción. Y cuando cambias tu reacción, cambias tu vida. Número 11. Examinar y gestionar nuestras expectativas. El enojo muchas veces no viene de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera. Nos frustramos porque la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, porque las personas no actúan como creíamos que lo harían, porque las situaciones no se desarrollan como las imaginamos. Pero la pregunta es, ¿fue la realidad la que nos falló o fuimos nosotros los que nos engañamos al esperar algo diferente? Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano viene de exigirle al mundo que sea algo que nunca prometió ser. Marco Aurelio escribía que debemos recordar, al comenzar cada día, que nos encontraremos con la ingratitud, la falta de lógica, la deshonestidad, no porque el mundo esté en nuestra contra, sino porque así es la naturaleza humana. Si esperamos que todos sean siempre justos, siempre considerados, siempre amables, nos estamos preparando para la decepción. Pero si aceptamos que las personas actúan según su propia visión del mundo,
podemos reaccionar con mayor serenidad. Piensa en la última vez que te enojaste con alguien. Tal vez fue porque no actuó como esperabas, porque no respondió como querías, porque no cumplió con algo que en tu mente era obvio. Pero esa persona no estaba actuando en contra tuya, simplemente estaba siguiendo su propio camino, sus propias prioridades, su propia lógica. El problema fue su comportamiento o tu expectativa sobre cómo debía comportarse. Imagina que eres un jefe que espera que sus empleados trabajen exactamente con la misma dedicación y perfección que tú. Crees que deberían anticiparse a los problemas, tomar decisiones como las tomarías tú, ver el trabajo con la misma responsabilidad. Pero la realidad es que cada persona tiene su propio ritmo, su propio estilo, sus propias capacidades. Si insistes en que deben hacer todo exactamente como tú lo harías, la frustración será constante. Pero si ajustas tus expectativas, si entiendes que cada persona aporta valor a su manera, reduces tu enojo y mejoras la relación con los demás. Las expectativas poco realistas nos roban la paz. Esperamos que el tráfico sea fluido, que los demás sean puntuales, que nadie cometa errores, que el clima se adapte a nuestros planes. Pero el tráfico es impredecible, las personas llegan tarde, los errores son parte de la naturaleza humana y el clima no le debe nada a nadie. Cada vez que nos enojamos por algo que no salió como esperábamos, estamos peleando con la realidad. Y esa es una batalla que nunca ganamos. Epicteto decía que la clave para la tranquilidad es diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. No podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. No podemos decidir cómo se comportará el mundo, pero sí podemos ajustar nuestras expectativas para que la frustración no nos domine. Aceptar la realidad tal como es no significa conformarse ni resignarse. Significa reconocer que el mundo no existe para cumplir nuestros deseos. Significa que en lugar de exigir que las cosas sean diferentes, trabajamos con lo que tenemos. Significa que aprendemos a adaptarnos, a fluir, a responder con inteligencia en lugar de enojo. Cuando dejamos de esperar que todo sea perfecto, empezamos a apreciar más lo que es. Cuando soltamos la idea de que las personas deben actuar de cierta manera, empezamos a aceptarlas como son. Cuando dejamos de insistir en que el mundo siga nuestras reglas, encontramos más paz en el caos inevitable de la vida. La pregunta es simple: ¿quieres seguir sufriendo por lo que nunca estuvo en tu control? ¿O quieres aprender a manejar tus expectativas para que el enojo no sea tu reacción predeterminada? Porque al final no es el mundo el que nos decepciona, sino nuestra idea de cómo debería ser. Y cuando entendemos eso, aprendemos a vivir con más calma, con más aceptación y con más sabiduría. Número 12. El proceso RIN para gestionar la ira. La ira aparece rápido, como una chispa que prende fuego en cuestión de segundos. Nos toma por sorpresa, nos domina, nos empuja a actuar sin pensar. Pero el problema no es la ira en sí, sino lo que hacemos con ella. No podemos evitar sentir enojo, pero sí podemos decidir cómo gestionarlo. Los estoicos entendían que la clave no es reprimir la emoción ni dejarse arrastrar por ella, sino observarla con claridad, entender su origen y transformarla en algo útil. El proceso RIN es una herramienta poderosa para lograrlo. Consiste en 3 pasos: reconocer, investigar y nutrir. No es un truco instantáneo ni una técnica superficial. Es un método de autoconocimiento que nos ayuda a dejar de reaccionar como esclavos de la ira y empezar a responder con sabiduría. El primer paso es reconocer la emoción. La mayoría de las personas o reprimen su enojo o lo dejan salir sin control. Ninguna de esas opciones es útil. Si lo reprimimos, no desaparece, solo se esconde hasta que explota en el peor momento. Si lo dejamos salir sin filtro, dañamos relaciones, decimos cosas que luego lamentamos y nos convertimos en prisioneros de nuestra propia ira. Reconocer la emoción significa observarla sin juicio.
notar que está ahí, aceptar que la estamos sintiendo sin identificarnos con ella. Siento enojo, pero no soy mi enojo. Después de reconocerla, el siguiente paso es investigar. Preguntarnos, ¿qué está causando realmente esta emoción? Muchas veces creemos que estamos enojados por una razón superficial, pero cuando miramos más de cerca, encontramos una causa más profunda. Tal vez no es la persona que nos interrumpió en una reunión lo que nos molesta, sino la sensación de que no se nos valora. Tal vez no es el comentario de un desconocido en Internet lo que nos enoja, sino una inseguridad interna que ya estaba ahí antes de leerlo. Investigar la ira nos permite verla con claridad, entender su raíz y darnos cuenta de que no siempre es el otro el problema, sino nuestra interpretación de lo que sucede. El último paso es nutrir. La ira casi siempre es una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención. Tal vez es nuestro ego sintiéndose amenazado, tal vez es una herida del pasado que sigue abierta. En lugar de castigarnos por sentir enojo o juzgarnos por no controlarlo, podemos practicar la autocompasión. Preguntarnos, ¿qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo responder a esta situación de una manera que me haga crecer en lugar de hundirme en la frustración? Nutrir no significa justificar la ira ni alimentar el resentimiento. Significa encontrar una forma de liberar la emoción sin que nos destruya. Imagina que alguien te insulta en la calle. La reacción instintiva podría ser responder con la misma energía, defender tu orgullo, demostrar que no te pueden faltar al respeto. Pero si aplicas el proceso RIN, la situación cambia. Primero reconoces el enojo sin dejar que te controle. Luego investigas, ¿realmente importa lo que esta persona diga sobre mí? ¿Este insulto define quién soy? Tal vez te das cuenta de que la única razón por la que te afecta es porque hay una parte de ti que busca validación externa. Y entonces llegas al tercer paso, nutrir. En lugar de reaccionar con ira, eliges soltarlo, recordar que la opinión de un extraño no tiene poder sobre ti, y sigues con tu día sin cargar con esa emoción innecesaria. Marco Aurelio decía que si alguien te provoca enojo, debes preguntarte si realmente vale la pena ceder el control de tu mente a esa persona. Porque al final, la ira es una elección. No en el sentido de que podemos evitar sentirla, pero sí en el sentido de que podemos decidir qué hacer con ella. Si la alimentamos, nos devora. Si la gestionamos con sabiduría, se convierte en una herramienta para el crecimiento. La clave no es eliminar la ira, sino aprender a usarla. Aplicar el proceso RIN no significa que nunca volverás a sentir enojo, significa que nunca volverás a ser su esclavo. Porque cuando aprendes a reconocer la emoción, investigar su causa y nutrir la parte de ti que la necesita, la ira deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter. Y en ese momento, en lugar de ser alguien que reacciona sin control, te conviertes en alguien que responde con inteligencia. Y esa es la verdadera libertad. Número 13. Reflexión personal y escritura en un diario. La mente es un caos cuando no la observamos. Vamos por la vida reaccionando a lo que ocurre sin detenernos a pensar por qué sentimos lo que sentimos. Nos enojamos, discutimos, explotamos y al final del día solo nos queda la sensación de que algo nos dominó. Pero si realmente queremos cambiar, tenemos que hacer algo más que solo quererlo, tenemos que entendernos, y una de las herramientas más poderosas para hacerlo es la escritura. Los estoicos llevaban diarios. Marco Aurelio escribía cada noche, no para que alguien lo leyera, sino para reflexionar sobre sus pensamientos y emociones. No confiaba en su mente para recordarlo todo con claridad, así que lo ponía en palabras, lo analizaba, se estudiaba a sí mismo. Y esa es la clave. Si no te observas, no puedes mejorar. Si no identificas qué te dispara, no puedes controlar cómo respondes. Cada vez que sientas enojo, escríbelo. No como una descarga emocional sin propósito, sino como una herramienta para comprenderte. Pregunta, ¿qué pasó exactamente antes de que sintiera esto?
¿Fue una mirada, una palabra, una acción específica? ¿Qué pensé en ese momento? ¿Qué interpreté? Muchas veces el enojo no surge del evento en sí, sino de la historia que nos contamos sobre lo que sucedió. Tal vez notas que siempre te enojas cuando alguien te interrumpe en una conversación. Escribiendo, descubres que lo que realmente te molesta no es la interrupción en sí, sino el sentimiento de que no te valoran, de que no te toman en serio. O tal vez descubres que la ira aparece cada vez que alguien te corrige en público, porque en el fondo lo interpretas como un ataque a tu inteligencia. La clave no está en evitar las situaciones, sino en entender por qué reaccionas de esa manera. Cuando llevas un diario, empiezas a ver patrones. Tal vez te das cuenta de que siempre te enojas más cuando no duermes bien, o que el tráfico te irrita más cuando has tenido un día difícil, o que ciertas personas, con su tono de voz o su actitud, siempre disparan una reacción en ti. No puedes controlar el tráfico, no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar cómo interpretas esas situaciones. Imagina que cada vez que alguien llega tarde, sientes rabia. Si escribes sobre ello, puedes darte cuenta de que lo que realmente te molesta no es la tardanza, sino la sensación de que no te respetan. Pero, ¿es eso siempre cierto? ¿Es posible que la otra persona no tenga mala intención? Tal vez sí respeta tu tiempo, pero simplemente tiene una mala organización. Al analizarlo, puedes empezar a separar los hechos de la interpretación y poco a poco reducir la intensidad de tu reacción. Escribir no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de liberar la mente, de poner en orden lo que a veces parece confuso. Cuando lo plasmas en papel, lo ves desde afuera, lo analizas con más distancia. Y cuando revisas tus escritos después de un tiempo, te das cuenta de lo obvio que es todo. Lo que antes te dominaba, ahora te parece un patrón claro que puedes manejar. El diario no es un lugar para juzgarte ni castigarte. Es un espacio para entenderte. La idea no es escribir para alimentar el enojo, sino para diseccionarlo. Cuando te sientas irritado, anota lo que ocurrió, lo que pensaste, lo que sentiste. Revisa después de unas semanas y busca repeticiones. Si descubres que ciertos desencadenantes aparecen una y otra vez, es porque hay algo más profundo que necesita tu atención. La escritura es una conversación contigo mismo. No te miente, no te engaña, no te permite escapar. Es un espejo donde puedes ver claramente lo que está ocurriendo en tu mente. Y cuando lo haces con disciplina, empiezas a notar que el enojo ya no te controla de la misma manera, porque cuando entiendes tus propias reacciones, dejas de ser un esclavo de ellas, y en esa comprensión encuentras la verdadera libertad. Y así concluye este viaje hacia el control de nuestra ira y enojo. Recuerda, cada vez que sientas que el enojo toma el control, tienes el poder de elegir cómo reaccionar. La clave está en la práctica constante, en ser consciente de nuestras emociones y en no dejar que nos dominen. Si aplicas lo que hemos aprendido hoy, te aseguro que verás un cambio real en tu vida. Si este video te ha ayudado, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y por supuesto, suscríbete para más contenido que te ayude a crecer cada día. Te agradezco por ser parte de este viaje y recuerda siempre, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Hoy elijo ser estoico. Nos vemos en el próximo video.